¿Qué nos traes, Caro, para compartir Bueno, hoy? traigo un tema muy particular. Este fin de semana fue tendencia en redes sociales una noticia absurda, me parece a mí, sobre los penes de madera Ay, sí, que autorizó la compra el Ministerio de Salud. sí. Estuvo súper densa la noticia del fin de semana, la oposición diciendo barbaridades sobre la compra. Así que nada, vamos a hablar un poquito de esto. Se trata de la compra de 10.000 penes de madera, dispenser de preservativos y maletines. Esto se debe porque el Ministerio de Salud, que conduce Carla Bisotti, aprobó la compra de 10.000 penes de madera pulidos, dispensers de preservativos y maletines por un total de 13.371.100 pesos para distribuir en centros de atención en el marco de una iniciativa para prevenir enfermedades de transmisión sexual. La mayoría de la inconformidad de las personas es por el valor Claro, por el gasto, digamos. Claro, por el gasto, porque dicen, bueno, en este momento no estamos para hacer este tipo de gastos, lo podemos Claro. hacer, no sé, para unos, o sea, fue tan extremo que dijeron, para traer vacunas podemos utilizar esos 13.300.000. Se están trayendo vacunas. Claro, y se está haciendo, pero bueno, Se nada. está haciendo la inversión para las vacunas. Es una iniciativa aprobada por la Secretaría de Acceso a la Salud, por la secretaria, perdón, Sandra Marcela Tirado, y fue un pedido a la Dirección de Respuesta al VIH, la ITS, la hepatitis virales y la tuberculosis, porque se ha visto que se ha incrementado mucho esas enfermedades en los últimos años. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? Empezar a implementar nuevamente estas capacitaciones o este tipo Claro. de talleres de prevención de enfermedades, y para eso se quieren utilizar estos penes de madera. Y bueno, y estos kits principalmente. Se espera que estos implementos sean destinados a la población general y a profesionales de la salud para distribuirse en los centros de atención primaria de salud, las regiones sanitarias, programas provinciales, municipales y otros establecimientos de todo el país. Cabe recalcar que el martes se cerró la convocatoria para hacer la licitación de estos productos y hay 4 empresas inscriptas. Pero de esas 4 empresas inscriptas, solo uno ofertó un valor adecuado. Y sin embargo, el viernes se bajó esta persona porque dijo que había visto los números y no le convenía la cifra que había dado. Él había dado una cifra de 14 millones de pesos. Pero no le convenía, entonces se está esperando a que se haga la evaluación para ver si se puede hacer la licitación o Claro. si se baja como tal el proyecto. Estos insumos permitirán asegurar una amplia disponibilidad de materiales de promoción cuya finalidad será concientizar y evitar la propagación de las enfermedades de transmisión sexual en el marco de la Ley 26.150. Recordemos que esta ley establece que todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privadas de las jurisdicciones nacional y provincial. Entonces está buenísimo entender como que estos kits no son como un capricho del gobierno para regalar el dinero y votarlo como lo están diciendo muchas personas. Sí. Porque es necesaria esta implementación de la educación sexual integral en las aulas, más porque, por esto que dijimos anteriormente, se están viendo el realce de las infecciones de transmisión sexual, porque durante... Es un tema que también, perdón, Dale. Caro, pero es un tema que realmente se tiene que tratar y no tenemos que esperar a que pase una pandemia para poder tratarlo, sino que tiene que ser tratado con urgencia y no lo tenemos que dejar de lado porque hay que concientizar y hay que combatir también las enfermedades de transmisión sexual. En relación a lo que se salió a decir desde la oposición, sobre todo, de que no se podía gastar, hacer una inversión de tal magnitud en estos momentos. Y yo creo, a mí me parece, que sí, que es algo totalmente adecuado. Siempre se va a salir a decir que hay una cosa más importante que esta inversión en educación sexual, porque para muchos es como dicen, pero no es necesario invertir en esto si desde las casas podemos empezar a hablar con nuestros hijos, y no pasa, en la casa no pasa. Si no se habla en las aulas, si no se habla con esta implementación de proyectos, no se va a hablar y van a seguir siendo miles de personas infectadas o van a seguir habiendo embarazos no deseados por falta de información. Sí, correcto. Entonces siempre vamos a tener como esa oposición diciendo, pero hay cosas más importantes, pero eso también es muy importante.
Así que nada, por eso el revuelo en este fin de semana, porque como hay gente que defendió esta postura de generar esta educación integral, sexual integral, hay mucha gente que está en contra. Ahora bien, se figura en la plataforma oficial Comprar, como lo dije, se licitaron 4 empresas para comprar las 10.000 unidades. Una fue Bull S.A., la otra Marketing Dimensión S.A., Melenzane S.A. y Carlos Esteban Nielsen, que es un cordobés. Este hombre es el que ofertó 14.870.000 pesos. Estoy con el 14.000 a full. Pero después dijo, para Infobae, dijo que se había dado cuenta que no era un buen negocio cuando evaluó los números. Entonces, ¿qué pasa? Con esta posible renuncia de Nielsen, la licitación queda al borde del fracaso, porque las demás ofertas no completaban los requisitos o ofertaban solo por un producto, porque recordemos, son los penes de madera, los dispensers de preservativos y los maletines en donde pues se van a transportar todo este tipo de implementos. Entonces las otras empresas solo lo que hacían era ofertar o por alguno de los 3 implementos, que no conviene, o sea, el gobierno necesita hacer una licitación por el kit completo. Así que en los próximos días el Ministerio de Salud deberá, pues nada, convocar las oferentes. Convocar a la licitación de nuevo. Para, pues nada, ver y evaluar la situación. Debido a este revuelo que se dio en redes sociales este fin de semana, la ministra Bisotti salió a decir lo siguiente. Abro comillas, gracias por la inesperada difusión de los penes de madera, el debate generado no hace más que visibilizar y confirmar cuánto necesitamos educación sexual integral en nuestra sociedad. Las prácticas sexuales protegidas previenen infecciones de transmisión sexual como la sífilis y el VIH. Enseñar a usar preservativos es una forma de educar en el cuidado individual y colectivo. Gracias porque también dimensiona el valor de todas y todos quienes trabajan para educar. Nuestro compromiso de favorecer el acceso a la información va siempre de primera. Así que creo que es importante recalcar esto, o sea, no más con ver esta inconformidad en las redes sociales, uno entiende que es necesaria la educación sexual integral, educar, porque es absurdo que hubo uno de los comentarios que más me causó como indignación, fue como que lo mismo que se hace con los penes de madera se puede hacer con pepinos y se puede ayudar a la economía regional. Es absurdo como poner en la balanza como estos dos posturas, porque mismo Gómez Centurión dijo que se podría haber invertido en pepinos, esto que vos decís, y ayudar a la industria nacional. Pero te pudre el pepino. Pero se te pudre, claro. Esto permanece. No alcanza a llegar a Ushuaia el pepino. No. Me da risa, pero vos decís, dale. Sin embargo, también diferentes personas salieron a decir, digamos, en Santa Fe se tienen estos penes de madera, ya los tienen implementados y dijeron que servían para la educación sexual, para mostrar el uso de preservativos en los centros de salud. Y hay áreas son los que se usan para explicar cómo hay que cuidarse, o sea que no es la primera vez que se van a implementar. El hecho está en la inconformidad de invertir tanto dinero en unos penes de madera que según muchos no tiene la necesidad de hacerse, e invertir el dinero, no sé, en otro tipo de cosas como las vacunas, que recordemos, como ya lo hemos hablado todo el programa, se están trayendo vacunas al país, se está cumpliendo con las jornadas de vacunación, así que es absurdo que planteen este tipo de situaciones, más en algo tan importante como es el derecho a la educación sexual integral. Sí, vos recién, Guille, fuera del aire, mencionabas algo que me parece importante, de que solamente, que celebramos la iniciativa del Ministerio de Salud, pero que solamente se está invirtiendo en penes. Y no en vulvas. No en vaginas, claro. Claro, que sigue siendo falocentrista nuestra educación sexual. Sí. Y eso es celebramos, pero es importante rediscutir estas cosas, porque se está hablando de que de usar preservativos, todo en relación siempre al pene, nunca al uso de preservativos y de protectores que no transmitan
infecciones sexualmente en vaginas, por ejemplo. ¿Cómo se hace con relaciones sexuales entre mujeres? Y la educación sexual tampoco te lo está diciendo. Claro. No te lo está mostrando gráficamente como se muestra con los penes, pero es importante decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer, para poder rediscutir y reeducar a las generaciones que se vienen, para que no sean, personas que piensen que todo da vueltas alrededor del pene y que son el sexo fuerte? Sé que la educación sexual no tiene que pasar por ahí. No. Celebramos, vuelvo a decir, pero es importante poder discutir y formar, en ambos condiciones sexuales, ¿no? Porque si no, después no quiero caer en la vulgaridad de que después no se sabe nada sobre las vulvas, sobre las vaginas, sobre el funcionamiento de todo el sistema femenino, pero se está educando siempre en base a un pene. Sí. Sí, en este sentido, en lo que plantean, creo que ya lo habíamos hablado también hace un tiempito sobre los métodos anticonceptivos que, para el hombre o está el condón o la vasectomía, básicamente. Para nosotras las mujeres está como esta cuestión de hormonizarnos todos los meses, que también es una cuestión de debate. Pero en los últimos días vi una noticia que estaba por salir una inyección anticonceptiva para hombres, que es similar a una vasectomía con la ventaja de que es reversible y que puede durar hasta 13 años. Está compuesta por un gel y no afecta el sistema hormonal. Y es la primera inyección anticonceptiva masculina de la historia. Se llama Basagel y fue diseñada por la Fundación Parsemus, una organización estadounidense de investigación médica sin ánimo de lucro. Así que también creo que hay como avances. Hay avances. Están investigando. Pero también se los discute todo el tiempo. No porque trae efectos adversos. Bueno, las mujeres estamos llenas de efectos adversos. Sí, los anticonceptivos hacia las mujeres es parte de la violencia machista, digamos, ¿no? Sí, porque siempre es la mujer la responsable en cuidarse y el hombre no toma esa responsabilidad, me parece que... Sí, y sí. Creo que el año pasado una chica se había hecho un vestido, como se había tapado todo su cuerpo, con el prospecto, el papelito ese que te traen las pastillas anticonceptivas, que es grande como si te dijera un diario Nación. ¿Viste esos grandes que venían antes? Bueno, es grande así, lleno de todo el prospecto que te dice los pros y las contras de tomar eso. Y sin embargo, desde que elegimos tener una vida sexual activa, te incitan a tomarte esa pastilla que tiene un montón de cosas en contra, y cuando se discute, darle una inyección a un hombre, o el año pasado había salido de una pastilla anticonceptiva también para hombres, los hombres te dicen, no, pero esto me trae un montón de cosas en contra, qué sé yo. A las mujeres también. Y a nosotros también, y sin embargo nadie lo discute y todos lo dan por sentado, pero tomás la pastilla. No, Sí. Profundamente machista, todo. Bueno, así como también esta discusión de machismo, pues también está centrada un poco en esto de los penes de madera, que hubo un sacerdote que dijo, no me acuerdo en qué parte de Argentina, que necesitaban alzarse en armas para combatir esta implementación de penes de madera en las aulas, porque no se tiene que permitir que niños y niñas estén manipulando armas de parte de la iglesia. Alzarse en armas. No, claro, no. Bien. Además, los pibes son capaces de ponerse a jugar con el pene de madera en vez de otras, no tienen... Hablemos de que la educación sexual, más allá si se da o no se da en las aulas, los niños, adolescentes, jóvenes, se habla de sexo, se habla y desafortunadamente se ve como tabú, pero por la misma, porque no hay una implementación de una educación sexual integral en el país. Aparte también hay que pensar que esto no se les va a mostrar a nenes de 5 o 6 años, o sea... No, claro. Eso también, entender que va acompañado de un determinado plan de estudios con profesionales responsables que enseñan a la edad adecuada, digamos.
Claro, es un programa que está pensado y planificado para determinado rango etario. Es lo que dice Alina, ¿no? O sea, claro. No se le va a dar un pibe que recién ingresa a la primaria. Porque está desarrollando otras cosas, está aprendiendo a leer, está aprendiendo a escribir, no tiene su vida sexual. No es la época, no es la etapa. No, digamos, no. O sea, y hay un determinado plan de estudios. Y la educación sexual integral no se basa en esto. Vamos a... Esto que dice Ali, no es que vamos a andar mostrándole penes erectos a todo el mundo, no. Sino que la educación sexual sirve para un montón de cosas, para detectar abusos a menores, para detectar violencia física, violencia psicológica que tienen hacia los niños y adolescentes. Para esas cosas sirven, no solo para mostrar, pero llegada a una determinada edad, es importante que sepan cómo cuidarse a la hora de tener una vida sexual activa. Sí, me parece. Entonces, que se tiene que van un montón de cosas. Sí. Así es, y desde el gobierno se dieron algunos estudios preliminares donde se observa un descenso en el uso del preservativo durante la pandemia. Por este motivo es necesario planificar políticas de intervención con medidas educativas, de promoción y asistencia post-pandemia. Porque recordemos que en el país más del 98% de las infecciones se producen a partir de relaciones sexuales sin protección. Por eso también es importante entender que, como lo están debatiendo, está mal, porque el pene de madera, básicamente para esto, para explicar un poco de la utilización del condón, para enseñar, no es un gasto innecesario como lo están planteando, sino es un gasto que es vaya la redundancia, necesario para educar, sobre todo, sí. Básicamente. Sí, y para que deje de ser tabú, porque me remoto a la presencialidad cuando estábamos en la facultad y que íbamos al comedor universitario. Bueno, en la facultad hay ciertos dispensers donde a veces encontrás preservativos, geles lubricantes, y en el comedor universitario también, al lado de donde agarrás la bandeja, hay un dispenser. Y a mucha gente le da pudor, le da vergüenza agarrar preservativos gratis por el solo hecho de que, no sé, la gente te vea como si no supieran, como si fuese tabú, ¿me entendés? Entonces, como si fuese un delito mantener una relación sexual, digamos. Y cuidarse. Y están ahí para que una los agarre y elija. Yo creo que también pasa por el estigma que tienen los preservativos del gobierno. Sí, eso iba Pero los hace la misma empresa, no le voy a tirar el chivo. Pero los hace la misma empresa que fabrica los que se comercializan. Nada Prime, hay que decirlo, los hace Prime. Los hace Prime. A los del gobierno, a los que entrega el gobierno, los hace Prime. Miren, ese dato no lo tenía. Yo tampoco tenía no sabía que era justo eso, o sea que son los mismos. Son exactamente los mismos. Nada más que son de libre circulación y los otros se comercializan. No sé el precio realmente, pero yo la verdad que no compro preservativos, siempre utilizo los del Estado. Así que tampoco. Creo que están como en 300 algo. Sí, 300. Depende también tienen un montón de cosas, pero... No sé de qué se ríen. No sé de qué se ríen del otro lado. Comenten. No vamos a... Tengo que decir, perdón, voy a cortar con la seriedad, pero dijiste no compro preservativo y pensé que ibas a decir no uso. Claro, yo también dije como... Chique, no... Estaban hablando de educación sexual. Hablo de educación sexual y él no usa nada. Claro. No, bueno, pero... es cuestión de empezar a tener un poco de confianza en estas cosas que las hace Prime, son los mismos que se comercializan, nada más que son de libre circulación y que la gente tiene pudor a la hora de agarrarlos y el estigma de que, ay no, pero me los da el gobierno. ¿Y qué tiene? No gastas plata, te ahorras 400 mangos. Sí. Ay, Dios. Sí. No, y esto de que confíen en eso además. Y que cuando aparezca una noticia así, en este caso, pongamos en la balanza un montón de cuestiones. Me parece que es súper necesaria la educación sexual integral. Hay que darle una vuelta de rosca, sin duda, porque esto que mencionaba Guille, hay que incorporar otras cosas, digamos, sobre todo el conocimiento sobre el sistema sexual y reproductor femenino. Me parece eso sumamente importante, y dar a conocer determinadas cosas y poner el eje o el enfoque no solamente en lo biológico, sino también
el género, en el reconocimiento del género, y sobre las violencias que pueden llegar a ocurrir desde ahí, ¿no es cierto? Sí, y buscar bien la información, porque cuando Sí. yo estuve investigando sobre este tema, encontré muchos titulares que decían revuelo en redes sociales por el gasto del gobierno para comprar juguetes sexuales. Claro, no son Claro, juguetes no, sexuales, porque no tienen tal fin. No. No van a ser juguetes sexuales de les pibes ni de les profesionales, o sea, no. No, son implementos para la educación. Son herramientas para brindar educación sexual Exactamente. integral, no desinformemos, por Tal favor. cual. Eso, a veces naturalizamos determinadas cuestiones, sobre todo en Argentina, relacionadas a esta, digamos, ¿no? a la desinformación. Así que vayamos sacándonos eso encima, chequemos, como dice Caro, la información, busquemos y prestémosle atención a la utilización de las palabras, la utilización de cómo arman las oraciones en los medios de comunicación, que eso es sumamente importante. ¿Algo más para agregar? No, solo que es importante tener educación sexual, Sí, hay sí. que celebrarlo y lo vamos a repetir siempre que sea necesario. Por supuesto. Educación sexual integral en todos los niveles escolares tiene